Hola a todos, muy buenas tardes LATAM. Les habla Facundo Molina, director de Molefex, organismo dedicado a la formación y capacitación de traders en los diferentes mercados. Desde el año 2005 venimos aportando nuestros comentarios y conocimientos a partir de análisis, informes, clases, charlas y tantas otro tipo de exposiciones. Y nos hemos rodeado de un montón de gente en diferentes países, de los cuales varios veo que están presentándose en este momento. Voy dando saludos a Colombia, a México, a Perú, también a Chile, Uruguay, República Dominicana, desde ya también gente de Argentina, Bolivia y creo que no me olvido de ningún país. En caso de que lo esté haciendo, por favor, les agradezco me acerquen sus comentarios. Hoy vamos a hablar muy fuertemente de lo que nos espera el día de mañana. Nos referimos al dato de empleo en los Estados Unidos y su impacto sobre todo en el mercado Forex. Atentos, lógicamente, y no podemos dejar de lado, ciertamente, y desde ya algunos nos están haciendo algunos comentarios, del movimiento correctivo del día de hoy, sobre todo en los principales índices bursátiles que desde hace muchas semanas nos vienen mostrando que parecieran que no tienen dónde detenerse. El último que venía un poco más retrasado fue el Dow Jones, que en la jornada de ayer y antes de ayer nos mostró importantes subas y lógicamente la corrección se vino. Estuvimos haciendo algunos informes, también compartimos información en los diferentes medios de comunicación y redes, pero la corrección vino de una manera muy fuerte. Han respetado de libro los niveles de corrección de soportes. Parece a veces que esa teoría de Dow, donde habla de la memoria del mercado, claramente mantiene probabilidad de acierto. Así que sí, es lo que vimos en el día de hoy. Importante caída de los índices americanos, fuertes movimientos en los metales y no dejemos de lado también algunos movimientos de relevancia en las principales paridades de monedas. Pero bueno, esto ya es parte de la historia del pasado. Vamos a enfocarnos a lo que viene el día de mañana y qué herramientas vamos a requerir y de qué forma impactan los datos de empleo en Estados Unidos. Bien, perfecto. Cualquier duda, inquietud, pueden ir acercándolas a través de la opción de preguntas. Para esto vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Cuál es la importancia del desempleo en la economía de Estados Unidos? Claramente esto nos ocasiona sobre todo a aquellas personas que recién ingresan a los mercados y se preguntan por qué estamos observando y estamos atentos a Estados Unidos. Estados Unidos no hay duda que ha sido y sigue siendo la potencia mundial. Su moneda es la moneda de referencia en los principales mercados, no solamente en Forex, en índices, como también en los commodities. No sé si lo tienen presente, pero claramente el petróleo cotiza en dólares, el oro en dólares, el trigo, los cereales cotizan en dólares y el dólar es la moneda de referencia. Así que cualquier cosa que atañe a la economía americana de alguna manera tiene impacto en los mercados. Y en esta actividad económica que es estudiada y lógicamente a partir de su actividad económica los mercados reaccionan, la variable de empleo tiene una gran importancia. En primer lugar, lógicamente por el costo económico, si mencionamos a lo que se deja de producir y no puede recuperarse, tanto bienes propios, ¿sí?, como aquellos también de degradación del capital humano, hablamos de pérdida de destrezas, habilidades, términos de alguna manera que lo utilizamos para tener un concepto de por qué es tan importante el empleo o el desempleo en este caso. Lógicamente el costo social, la pobreza del desempleo en escalas mayores, la reacción de las personas a esa ociosidad forzosa, donde aparecen obviamente frustración y tantas otras cantidades de cosas que lógicamente son difíciles de medir. Vaya uno a pensar justo en este momento que estamos actualmente viviendo, en este COVID, que nos mantiene con más de 160, 170 periodos en algunos países de cuarentena, de nuevas medidas, de cambios en las necesidades, de cambios lógicamente en las ofertas de servicios, en los medios y tantas otras cosas que están impactando. Y desde ya ciertos sectores de la economía que están recibiendo una muy dura batalla. Por ejemplo, el sector turístico, las aerolíneas, lo que son servicios sociales,
ciertamente va a costar un tiempo poder reponerlo. En algunas economías están recibiendo importantes subsidios. En Estados Unidos, la pregunta que se hacen varios analistas es ¿qué va a suceder cuando estos subsidios se detengan? ¿Se van a anticipar? ¿Se van a prolongar? ¿Se van a detener? Y en medio de todo esto, ni más ni menos un año eleccionario, donde Trump se encuentra en, de alguna manera, una lucha muy fuerte respecto a ver si va a poder mantener su mandato o si Biden, que poco a poco ha subido muchísima su imagen positiva y pareciera de alguna manera equipararse esta lucha en pos de quién va a ser el líder de los Estados Unidos y de alguna manera también el principal presidente a nivel mundial. Conclusión, ¿sí? Hablando del trabajo, del empleo y por qué la importancia del dato de empleo, el trabajo ciertamente dignifica a las personas, le permite obtener los ingresos, pone a acceder a bienes, a servicios, a necesidades, acrecentar la calidad de vida, incrementa el consumo, el ahorro y esto activa la economía. Estados Unidos, como decíamos recién, y los mercados financieros, es la potencia mundial, política y económica. Pueden hablarme de China, pueden hablarme de cualquier país. De hecho, más de una vez lo hemos mencionado, pero le falta todavía mucho tiempo. Estados Unidos sigue manteniéndose arriba en la escala. Los pares de monedas, hablamos de Forex, utilizan al dólar como referencia. Aquellos que recién ingresan a los mercados financieros y sobre todo están haciendo sus primeras experiencias en Forex, recordemos que el euro dólar, el par de mayor volumen, cotiza en dólares, la libra dólar cotiza en dólares y luego los otros pares que componen los principales, tanto el yen como el franco suizo, que ha perdido muchísima importancia y relevancia en el último tiempo, completan los pares principales, todos de alguna manera están en referencia al dólar. Luego los secundarios, hablamos del dólar neozelandés, australiano y el canadiense, también cotizan contra el dólar y todo el resto del mercado de Forex utilizan al dólar como denominador común para poder lógicamente tener su paridad. Los commodities, lo decíamos recién, cotizan en dólares, cereales, crudo. Los metales cotizan en dólares, el oro, la plata, el cobre y los principales índices bursátiles, como lo podemos ver en la plataforma, cotizan en dólar. Entonces, creo que podemos concluir la importancia de los informes en Estados Unidos y sobre todo los datos que se conocerán mañana en Estados Unidos. ¿Cuáles son los datos que se van a conocer? En realidad son 3 que se conocerán en forma simultánea. Hablamos de ingreso medio o promedio por hora, la tasa de desempleo, un dato un poco más rígido, ¿sí? Que mide cómo ha variado el desempleo en el mes previo, y el dato que cada día ha tenido mayor influencia, el de las nóminas de empleo no agrícola, lo que mide la creación o destrucción de la parte del empleo de mayor valor agregado. Lógicamente ha tenido importantísimos movimientos a partir del COVID y todas las acciones que se han devenido. Ciertamente estos 3 datos se van a conocer en el día de mañana, ni más ni menos que a las 7:30 horas Nueva York, 7:30 AM, y en principio han tenido de alguna manera cierta anticipación por 2 datos que se conocen previamente. El día miércoles se conoció el ADP, Automatic Data Processing, es la institución que se encarga de brindar desde el sector privado la creación o destrucción de empleo, y en el día de hoy se conoció el día jueves las peticiones de subsidio por desempleo. ¿Cómo han sido los datos previos? Bueno, estos son utilizados de alguna manera para poder anticipar lo que puede llegar a suceder lógicamente en los mercados y sobre todo los analistas los toman en cuenta para poder ver cómo podría ser el dato oficial, ni más ni menos desde el punto de vista estadístico. El ADP sí nos marcó el día miércoles una creación de 428.000 nuevos puestos de trabajo, muy por encima de los 212.000 que habían sido creados el mes previo. Sin embargo, se estimaba una creación de 1.250.000, por lo cual este dato fue tomado en forma muy negativa debido a que la esperanza, la estimación fue
casi podríamos decir el triple de lo que realmente sucedió. Dicho de otra manera, este juego en cuanto al dato previo, al dato esperado y al dato real es el que termina impactando. En este caso, un dato que había sido el doble del dato previo, cuando se esperaba un dato 6 veces mayor al dato previo. Entonces, en este sentido, sí, el impacto no fue del todo favorable, aunque entre líneas podemos decir que ha duplicado, ¿sí?, la creación de empleo respecto al dato previo. Este dato se conoció el día miércoles. ¿Qué pasó hoy jueves, ¿sí?, a la espera de mañana? Hoy se conoció el informe semanal, donde tiene mucho más cercanía al dato real, que es la petición de subsidios por desempleo, aquellas personas que se han quedado sin trabajo y se presentan a pedir el subsidio por desempleo. En este caso, finalmente, y después de varias semanas, bajó el millón, ¿sí? Veníamos con las últimas 5 o 6 semanas por encima del millón, 1.200.000, 1.300.000, y no presentaba de alguna manera mejorías. Se esperaba una disminución a 955.000, ¿sí?, nuevas peticiones de subsidio, y finalmente el dato informado fue de 881.000, por lo cual mostró una mejoría debido a que han sido presentadas menores peticiones por subsidio de desempleo. Si uno mira lo que viene pasando en el mes de agosto, ¿sí?, en las 4 semanas, el 6 de agosto fue de 1.100.000, el 13 de agosto de 963.000, volvió a subir el 20 de agosto 1.100.000, y el 27 de agosto pasado también estuvo cerca de 1.000.000, por lo cual estamos en niveles. Aquellas personas que estudian y observan los datos de Estados Unidos, recuerden que antes del impacto del COVID, el dato histórico en los pedidos de subsidio por desempleo semana a semana en Estados Unidos estaban cerca de los 200.000, con una cifra que parecía repetirse semana a semana sin muchos cambios. Aquí me acercan algunas preguntas, más que bienvenidas, los animo, adelante. Darío me pregunta, ¿estos 3 datos siempre se dan trimestralmente? No, Darío, se dan todos los meses, es el dato que recoge el mes previo, es un dato mensual y se da a conocer los primeros viernes de cada mes. De los 3 datos, los últimos 2 son los más relevantes. El primero es un poco más leve, sin embargo depende de la incidencia de los anteriores y toma mayor relevancia. Por lo pronto, ahora vamos a ver cómo están compuestos para tratar de sacar algunos escenarios posibles respecto a lo que pueda llegar a suceder el día de mañana. Aquí Santiago me pregunta, y bienvenido también, cuando iniciamos nuestra experiencia en Forex, ¿es recomendable operar después de noticias, antes o durante el desarrollo de las mismas? Excelente pregunta, Santiago, sobre todo sabiendo que hay mucha gente inicial en este momento. Todo dato económico generalmente trae una volatilidad mayor. Ciertamente para aquellas personas que están operando y viendo los movimientos del mercado, lo que aconsejamos siempre desde MoleFX es que estén atentos al calendario económico. El calendario económico se divide, para hacer mención, en datos de alto impacto, medio impacto y bajo impacto. Y ciertamente los datos de alto impacto, hay varios sitios donde nosotros obtenemos los informes. Esto se va publicando mes a mes, semana a semana, y recomiendo, y de hecho lo hacemos los días lunes en nuestro programa de inicio del mercado, donde están más que invitados a las 5 p.m. horario en Nueva York del día lunes. Brindamos nuestro panorama semanal del mercado, brindamos realmente los datos a tener en cuenta, la actualidad, lo que está teniendo en cuenta el mercado. Entonces, estos datos que se publican en calendario económico tienen la particularidad de que sabemos en qué momento se van a publicar y sabemos que en ese momento en el mercado va a haber movimiento. Lógicamente que el movimiento va a depender, sí, no solamente desde dónde viene. Si uno está operando monedas, les diría que tengan en cuenta los datos que están relacionados con el dólar para el mercado en general. Si uno opera la libra, tener en cuenta Reino Unido. Si opera en el euro, los datos de la eurozona. Lo mismo en caso de Japón, si opera en el yen. Y así de cada moneda los datos de su país. Si están operando índices, lógicamente el país de donde está el índice
es más que importante. Y si están operando commodities, dependiendo, si suelen tener un poquito menor de impacto, depende de qué commodity están operando, pero lógicamente si están operando el crudo, estar atento a los inventarios de petróleo de los Estados Unidos, que suele brindar movimiento. Y aquí me preguntan cuánto. Bueno, unos minutos antes se conocen estos movimientos que empiezan a sucederse y hasta unos 10 minutos, 15 minutos después es donde mayor volatilidad se produce y lo que nos juega en contra es la amplitud de spread que se suele producir en los intermediarios, en las entidades broker. Esa amplitud de spread es nuestra primer traba porque estamos entrando a un precio más caro y luego, lógicamente, sí, tenemos que ganarle esa diferencia para poder obtener ganancias. Por lo cual, la amplitud de spread y movimientos erráticos y volátiles hacen que esa incertidumbre sea un poco mayor. Bien, aquí Inés me pregunta, ¿reactivo o proactivo? No entendí tu pregunta o no sé si es una afirmación, pero si me podés dar un poco más de detalles, con seguridad te daré mi comentario o por lo menos mi opinión. Bien, preguntas hasta aquí, comentarios que quieren acercarnos. Bien, no se me duerman, por favor. Ya es jueves, seguramente más de uno cansado, pero los que operamos los mercados estamos más que atentos al día de mañana, porque seguramente nos traigan movimientos. No siempre son los mismos, no siempre son iguales, no son siempre la misma cuantía, pero el viernes, el primer viernes de cada mes, claramente es un día más que relevante para poder observar en los mercados y a los que van tomando el timing poder entrar, ¿sí? Con el objetivo de producirse los movimientos de precio, tratar de poder agarrar o tomar algunos puntos en el mercado. Bien, aquí me dice Santiago, si es mejor operar después de la noticia. Depende, vamos a hacer lo más correcto posible. En primer lugar, Santiago, las noticias te implican que hay movimiento. Si no lo tenés estudiado y querés alejarte y estás recién iniciando los mercados, son movimientos que pueden ser erráticos, por lo cual recomendamos ser un poco más cautos. Aquellas personas que llevan sus estudios, tienen algún sistema probado y con buenos resultados ante la publicación de noticias y toman decisiones, pues adelante. Pero lo importante es que ustedes conozcan que hay movimientos y que puede conllevar a ciertos riesgos para que por lo menos no estén desprevenidos. Bien, excelente. Aquí me dice Andrés, gracias por favor. Reactivo es quien opera durante la noticia y proactivo es quien opera antes de la noticia, o sea, se anticipa. Sí, entiendo tu afirmación, ¿sí? Me imagino que viene al punto de poder hacer una distinción en quién reacciona o opera ante una reacción del mercado y quién ante un posible movimiento. Lo que sucede, Andrés, ante el impacto de la noticia es que se puede producir un movimiento no esperado. ¿Por qué? Porque muchas veces todo se alinea a que la reacción sea positiva para determinado instrumento y no sucede lo contrario, por lo menos en el corto plazo. Ciertamente llevamos muchos años estudiando los mercados y es muy raro, muy extraño que una noticia por sí sola cambie la tendencia. La verdad es que no lo he visto previamente, pero sí me han mostrado muy fuertes movimientos contra la tendencia. Bien, perfecto. Entonces, acá Nair me pregunta respecto a los tiempos. Bueno, un poco lo dije recién, unos 4 o 5 minutos antes recomendaría cerrar posiciones y hasta 10-15 minutos después no volver a abrirlas para evitar ese ruido, esa volatilidad. Sin embargo, cada uno tiene su propia estrategia y lógicamente toma decisiones. Bien, perfecto, bien. Dudas y preguntas, sigan avanzando, pero yo tomo todavía la opción de volver nuevamente a la sesión y continuar. Bien, vamos entonces a adentrarnos a mañana, ¿sí? Estamos hablando claramente de lo que puede llegar a suceder. Dijimos que hay 3 datos de relevancia que se conocerán. 7:30 horario de Nueva York, lo pueden ver directamente ahí, estamos tomando los datos para poder compartirlos. 7:30 de horario de Nueva York, conocemos el promedio de ganancias horarias y en este momento, fíjense, aparece el forecast y el previous. El dato previo fue el 0.2 y se espera una disminución, o sea, caerían los ingresos promedio horarios. Entonces esto en principio
es un dato que se espera a la baja, por lo cual en caso de darse el dato cero o menor todavía, ¿sí? Implicaría que no es bueno para la economía americana, tampoco para el dólar. Cuando uno analiza los datos previos, puede ver cómo ha caído el ingreso promedio en los últimos meses, desde abril, mayo, junio, julio, donde desde un 4.7 estuvo negativo, repuntó y ahora volvería a caer. Por lo cual, este dato, en principio, mejor al esperado y mejor aún al previo, debería ser bueno para el dólar americano y los mercados americanos. Datos negativos no es algo que en principio sea bueno para la moneda americana. Luego se conocerán, como decíamos recién, el dato de nóminas de empleo no agrícola. En el día de mañana, ¿sí? Se espera una creación de 1.375.000 nuevos puestos, una disminución respecto al 1.763.000 del mes pasado. Uno puede ver también cómo desde el mes de abril, donde se destruyeron 700.000 puestos, luego pasó a mayo, que hubo una destrucción muy fuerte de unos 20 millones de puestos de trabajo del sector no agrícola, el sector de mayor valor agregado en los Estados Unidos. Desde allí empezó a haber nuevamente datos positivos de creación. Junio presentó 2,5 millones, julio presentó 4,5 millones, el doble, pero agosto volvió a caer y pareciera, ¿sí?, que la tendencia ahora es de una nueva caída. Entonces, no solamente es importante analizar el dato previo y el dato, si esperado, respecto al que va a salir publicado, sino también ver cómo ha venido evolucionando el sector de empleo en los Estados Unidos. ¿Sí? Voy a algunas preguntas que me van acercando antes de seguir avanzando, porque cada informe tiene sus particularidades y lógicamente son los que van a brindar las causas del movimiento del mercado. Aquí David me dice, depende del stop loss, esos movimientos en ocasiones son muy duros. Ciertamente entiendo lo que decís, David, y lógicamente a uno le interesaría observar y ver desde ya lo que nosotros en principio decimos que... se me había quedado la diapositiva anterior. Mil disculpas y gracias por avisarme, David. Hacía mención, cualquier cosa volvemos para atrás nuevamente. Las nóminas de empleo no agrícola las estamos acá observando y recién mencionaba respecto a este dato que es el esperado, el forecast y el anterior, el previo, y lógicamente la evolución de los meses anteriores. Vamos a ver cuál es el dato que está faltando y se conocerá acá. Cuando uno va a estar ante estos movimientos, lo que se observa es que a veces hay movimientos muy bruscos, sobre todo las primeras reacciones del mercado, puede tocarte límites de pérdida, como puede no tocártelos por la misma apertura de spread. Entonces depende de dónde lo tengas trazado, ¿sí? Entonces, quizás están bastante lejanos, pero la misma apertura te los toca, te da un poco de bronca y después el movimiento se da. Uno depende la decisión que tome. De mi lado, trato de alertarlos a cosas que suelen suceder en estos días viernes. Bien. Aquí Nelly me estaba diciendo que la pantalla no se ha movido. Muchas gracias. Venía con preguntas anteriores. Ahora sí, estamos adelante. Bien. No, por favor. ¿Crees que van a seguir cayendo los índices? Me pregunta Marley. Y la realidad es que la reacción ha sido muy fuerte. Creo que los que están esperando los contratos por diferencia probablemente tengan movimientos ahora en un rato con la apertura de la sesión asiática y también sobre la sesión europea. Yo creo que va a haber movimientos bruscos. La caída ha sido muy fuerte, ha tocado importantísimos niveles de soporte y uno debería analizar las zonas posibles de tensión. No creo que en este momento estemos hablando de un cambio de tendencia, pero sí necesitamos una corrección después de tantas jornadas diarias y semanales alcistas. Aquí me dice Alejandro, hay dos noticias importantes del mismo par, al cual se le da la importancia. Me dice, Estados Unidos, bueno, a ver, depende de lo que estés operando, Alejandro. Entiendo que posiblemente estés hablando que mañana hay datos de Canadá y de Estados Unidos en simultáneo. En ese caso, si estás operando el dólar canadiense versus el dólar americano, vas a tener variables en las dos monedas. Entonces, quizás sea un poquito más difícil la predicción del escenario desde el punto de vista fundamental, porque por un lado tendremos una debilidad o fortaleza y por otro lado una debilidad o fortaleza y una fuerza, ¿sí?, diferente entre las mismas. ¿A cuál hay que darle la importancia? A las dos. Y obviamente hay que ver
suele aparecer en los diferentes calendarios económicos cuál es el tipo de impacto. En este caso, si en color rojo son noticias de alto impacto. Volviendo entonces nuevamente, decimos no solamente las ganancias promedios que vienen en caída, sino también a estar atento porque pareciera que después de haber habido una importantísima creación, si uno lo analiza, después de haber destruido 20 millones, se han creado aproximadamente en los últimos 3 meses, tenemos 5, 7,5, casi 9 millones, o sea, estarían faltando unos 10 millones que se han perdido y todavía no se han recuperado. Y vamos a ver qué sucede mañana. Se esperaría una recuperación, una creación de 1.300.000 nuevos puestos, por lo cual estaríamos arriba de un 50% más o menos de la destrucción que se produjo en el mes de mayo. Así que estar atentos a lo que se publique y sobre todo a cómo reacciona el mercado tras la publicación. Bien, vamos al último de los niveles, que es la tasa de desempleo. ¿Sí? La tasa de desempleo también es producida, es comunicada por el Buró de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, y en la jornada de mañana, en principio, se estima que tenga un dato, por Dios, me parece que no tengo, acá arriba estamos, perdón, tenga un dato mejor, o sea, vuelva a ceder del 10%. Para que tengan un poco noción de la historia de la tasa de desempleo en los Estados Unidos. Estados Unidos ha estado siempre muy cerca del pleno empleo, la misma ley laboral, ¿sí? Y su potencia económica hace que no solamente la gente se quede sin trabajo, sino que rápidamente se vuelva a relocar, cosa que no es tan simple en América Latina. Pero para tener referencias, a partir del año 2008-2009, donde estuvo la famosa crisis de las ¿cómo se llama?, de las hipotecas subprime en Estados Unidos, ¿sí? Abandonó ese 4, 5, 6% que tenía y se fue al 10%. Y desde el 2009, ¿sí?, hasta la actualidad, ese ciclo alcista que marcó los mercados americanos en máximos, ¿sí?, que lo ha llevado a máximos históricos. Estamos hablando del ciclo alcista más largo de Wall Street. En todos esos años, Estados Unidos llegó hasta la tasa de lo que se llama el pleno empleo, el 3.4, 3.5, tocó sobre fines del año pasado. El COVID lo atacó tan fuerte que, fíjense, a partir de abril-mayo volvió a estar niveles que no veía en muchísimos años, llegó a tocar un 14.7, como pueden observar, la evolución de los últimos meses, desde mayo hasta la actualidad, fue en caída, 14, 13, 11, y ahora se espera una nueva caída hasta el 10.2. Lo importante no solamente, perdón, hasta el 9.8, que vuelve a bajar del 10.2. Entonces, en los últimos 5 meses estamos observando una curva bajista de la tasa de desempleo y mañana se espera que caiga 4 décimas respecto a la cifra anterior. Así que muy atentos a que si se produce este dato, lo cual es positivo, pero también en esta tendencia bajista, en caso de un cambio de dirección y se produzca una tasa mayor a la esperada y sobre todo si es mayor a la previa, no sería del todo bien tomada por los Estados Unidos. Bien, atentos a sus comentarios, a sus preguntas, pero me voy a meter un poquito en el mercado y querría también que veamos algunos escenarios de lo que puede llegar a suceder mañana, no solamente respecto a lo que pasó hoy, sino también que deberíamos tener en cuenta en algunas variables. Bien, recién me hablaban de los índices bursátiles, así que me parece genial comenzar hablando un poquito de uno de ellos que quizás ha sido el de mayor movimiento, el que ha disparado las subas en el último tiempo. Veo mucho silencio. ¿Están atentos? A ver si aquellos que están atentos me hacen mención cuál de los índices estamos visualizando en este momento. Muy atentos. Bueno, perfecto, me alegra. Estamos en el Nasdaq, sí, así es. Estamos en el US 100, que es el contrato por diferencia que hace referencia al Nasdaq, al índice tecnológico, que como pueden observar, su participación cercana al 20% tiene la FAM. Hablamos de Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google, las cuales en promedio han perdido cada uno alrededor de un 5 y algo por ciento, y han sido la explicación de la gran vela negra que estamos observando en el Nasdaq. Pero si el análisis técnico se cumple y funciona, dígame por qué
está respetando esta importantísima línea directriz en sentido alcista. Claramente, en este momento observamos una muy fuerte corrección, abandonó los máximos en 12.400, estamos en 11.600, y un mal dato el día de mañana para la economía americana desde el punto de vista del empleo podría ser el aumento de una corrección mayor y de un quiebre de esta línea directriz. Desde hoy hasta mañana no esperamos mucho más que movimientos de ida y vuelta, ¿sí? Con oscilaciones cercanas a la zona actual. ¿Sí? En este momento vemos una detención y es muy posiblemente que, más allá que haya algún movimiento ida y vuelta con la apertura de los mercados asiáticos y posterior con del mercado europeo, claramente la atención está mañana al día al dato del empleo. Si los datos no son buenos, ¿sí? No son buenos, nosotros esperamos, lógicamente, una caída de los índices americanos como reacción final de cierre de semana. Desde el punto de vista técnico deberíamos observar una detención, un retroceso mayor, y la zona que estamos mencionando acá en este momento de unos 11.600, quería cambiarle color porque la verdad es que ciertamente ni yo puedo leer, pero quería marcar cuál es la zona a tener en cuenta, ¿sí? La zona de 11.600 es la zona a tener en cuenta al Nasdaq. Ha tenido solamente un intento de quiebre, por lo cual esperamos una recuperación de los niveles actuales y abandonaríamos este escenario en sentido alcista en caso de que la recuperación se exceda, ¿sí? Y supere niveles cercanos al 38%, hablamos de 11.900. ¿Cuáles son nuestros niveles a considerar? Bien, atentos en los idas y vueltas entre 11.600 y 11.900. Solo por encima de 11.900 podríamos ver de vuelta un movimiento de extensión. Antes, desde acá hasta mañana deberíamos ver oscilaciones con idas y vueltas en la zona actual. Bien, perfecto. Sí, exactamente, Luz. Estábamos directamente con el Nasdaq. Gracias por tu comentario. Bien. Perfecto, acá David me dice con una tendencia alcista muy alcista, una pequeña corrección o una fuerte corrección. Si son malas podría bajar a 11.400. Bien, es tu opinión, muy posible. Vamos a ver qué sucede. Es increíble, me comenta Fabio cómo respeta las líneas. Ciertamente hoy lo hablábamos también con Matías, que estaba tomando su curso con nosotros en forma personalizada, y hacíamos mención a eso, no solamente el Nasdaq, fíjense el Dow Jones en el día de hoy, ¿sí? La verdad es que uno se asombra de estas cosas, traza con dos mínimos ascendentes y viene el Dow Jones y se posa directamente en su tercer mínimo, algo que a veces a uno lo asombra con lo milimétrico de alguna manera que es. Ciertamente son zonas, no son precios exactos, y como podemos apreciar en el caso del Dow Jones, la zona de 28.000 es clave ante un quiebre. ¿Qué esperamos en el Dow Jones? Algo muy similar, entre 28.000 y 28.100 es una muy fuerte zona de soporte. De acá a mañana esperamos un movimiento y de vuelta. Fíjense que cayó, recuperó y acaba de hacer un segundo intento a la baja, por lo cual nos da argumentos para mantener el rango y quizás hasta recuperar algunas posiciones más. ¿Cuál sería el nivel de extensión ante una recuperación? Y aproximadamente podría ir hasta los 28.700 puntos, lo cual nosotros aún lo mantenemos dentro del movimiento y de vuelta. Fíjense la formación de un intento, dos intentos, tres intentos, cuatro intentos en gráficos de media hora. Si lo quieren llevar a gráficos de 4 horas, un primer intento y un segundo intento, un lindo doble techo nos regaló antes de la muy fuerte caída, sorpresiva para gran cantidad, pero en este momento la línea directriz también está deteniendo el movimiento y posiblemente ante datos positivos en el día de mañana veamos una recuperación más que fundamentada. Ante datos negativos debería mostrarnos una fuerte corrección a la baja o quizás el quiebre de la línea directriz y una caída un poco mayor. Vamos a otras paridades importantes, como por ejemplo el euro-dólar. El euro-dólar nos viene regalando un movimiento también de libros. Si uno tuviese que trazar un canal alcista, fíjense en este momento el euro-dólar en gráficos menores, parece a propósito, pero
nos muestra un mínimo, 2 mínimos, 3 mínimos, 4 mínimos, 5 mínimos, 6 mínimos ascendentes, y en la zona equidistante, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claramente entre 1,18 y la zona de 1,20, ¿sí? La cual por otro lado es una zona muy cercana a la directriz tendencial bajista en gráficos mensuales, muy fuerte zona que está deteniendo alguna suba, lógico desde el punto de vista de psicología de masas, pero marcamos claramente el movimiento de ida y vuelta. Entendemos que de acá a mañana no va a haber mucho más movimientos que más o menos 40-50 pips en el euro dólar. Atentos a mañana a un buen dato de la economía americana, un fortalecimiento del dólar, podríamos observar una caída, tenemos aproximadamente entre 1,18 y 1,20 200 pips. El objetivo de este canal, en caso de ser quebrado a la baja, lo cual es altamente probable debido a su conformación, nos podría extender desde la zona de 1,18 hasta un final cercano a 1,16. En caso, lógicamente, de que en este caso el dólar sea el perjudicado, los datos no sean del todo buenos, entonces podríamos ver un nuevo movimiento quizás en sentido alcista, según obviamente cómo lo retome el mercado. Por último, y siguiendo analizando algunos de los principales commodities y la reacción tras los datos de empleo, nos centramos en nuestro querido oro. El oro claramente pareciera que empezó a lateralizar, no ha perdido todavía la vigencia alcista, no termina de mostrarnos el tipo de patrón que está conformando, pero como decimos, pareciera estar consolidando antes de una prolongación en sentido alcista mayor. La tendencia del oro es alcista, nos ha mostrado todavía máximos históricos, las consecuencias posibles de la crisis actual no tienen otra opción que fortalecer a la moneda de refugio, no la moneda, sí, al activo de refugio. En este caso, y viéndolo en gráficos de 4 horas, podríamos estar observando una especie de triángulo simétrico. De concretarse, tendría que estar quebrando en el día de mañana, porque el triángulo simétrico aproximadamente debería quebrar entre el 50 y el 75% de su extensión, por lo cual podríamos ver si la conclusión de obviamente este movimiento a partir de un quiebre de la zona de 1977-1980, y desde allí deberíamos ver un movimiento, una extensión alcista, y por qué no ir a buscar la semana que viene nuevamente a los máximos históricos cercanos a 2073. Obviamente que debería haber un quiebre, llegar hasta la zona de 2000, retroceder y luego prolongar el movimiento. ¿Dónde abandonaríamos el escenario alcista? Bien, en caso del quiebre de la zona actual, cercano a 1920, 1915, vamos a ver si se trata de estos mínimos ascendentes. Todavía no nos termina de confirmar qué tipo de figura terminaría siendo. La única forma es a partir, lógicamente, de los quiebres. Desde este lado lo que hacemos nosotros es trazar posibles escenarios. Bien, perfecto. Aquí me pregunta Santiago, ¿qué pares de divisas recomiendas para operar en el mercado Forex? Y la realidad es aquel que te hagas especialista. Esto es lo que yo suelo recomendar. ¿Por qué? Porque lógicamente tienen sus propios comportamientos, sus propias características y sus movimientos. Entonces, uno debería hacerse especialista de alguna manera en algún instrumento y trabajarlo. Aquellos que recién están comenzando, les diría que se pongan foco en el euro dólar, en el dólar australiano, con el dólar americano, una libra dólar y un dólar yen, por hablarle de algunos pares como para comenzar a elegir alguno de ellos para empezar a estudiarlos, no solamente por el volumen asociado que tienen, sino también porque suelen mostrar movimientos técnicos bastante interesantes. Por último, vamos a hablar de un par que parece que está comprimido, ¿sí? Está encerrado entre máximos descendentes y mínimos ascendentes. Hablamos del dólar yen, un par que parece que se nos está quedando sin movimiento y sus movimientos cada vez se achican más, ¿sí? Fíjense los fuertes movimientos de gráficos anteriores y cada día pareciera no tener. Lógicamente, en algún momento tienen que tomar una dirección. En este caso, el dólar yen no solamente reacciona ante fortalezas del dólar, sino también ante reacciones de incertidumbre en el mercado. El que toma fuerza en este caso es el yen.
Dicho y esto, y en un par totalmente, ¿sí?, cada vez más chiquititos sus movimientos, tenemos zonas últimas entre 107.77 y 107.80, y lo voy a achicar un poquito más, porque en realidad debería considerar ese mínimo para darle mayor margen de maniobra. Entonces, entre 7.770 y la zona de aproximadamente 105 se está moviendo, y de haberlo sabido anteriormente, que bueno hubiese sido poder tomar decisiones de ida y vuelta. Ahora se está anteponiendo 107, y si queremos achicar también con líneas horizontales la zona de 105, lo cual hace más chico su movimiento. Mientras no quiebre sus márgenes superiores e inferiores, hacemos mención que el dólar yen se encuentra claramente en rango. Bien, volvemos nuevamente a la opción de la presentación. Comparto con ustedes nuestros datos. Probablemente a alguno le haya quedado alguna duda, alguna inquietud, desde ya que la puede hacer por este medio, o si no, escribirnos un correo al info@molfx.com, visitarnos en nuestra página www.molfx.com, y desde ya visitar este video y tantos otros que hemos subido anteriormente en nuestro canal de YouTube, MolFX, creador de traders. Son más que bienvenidos a dejar críticas, comentarios, sugerencias, todo lo que les parezca, para poder obviamente hacer cada día mejor nuestro servicio de información y acompañarlos en su crecimiento en la educación. También compartimos todas nuestras redes, desde Facebook, Instagram, nuestros medios de contacto con LinkedIn, Twitter. Son más que bienvenidos en poder seguirnos. Espero les haya sido de utilidad, espero se hayan quedado con algo de información y desde ya puedan aprovechar en caso que se den los movimientos del día de mañana. Muy buen jueves, muy buen cierre de semana, será hasta la próxima.